Módulo 7. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Uropatía obstructiva. Enfermedades del sistema urinario. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo 2020. Contenido. Etiología. Cuadro clínico. Complementarios diagnóstico positivo y diferencial. Tratamiento. Definición. El flujo urinario en una persona adulta promedio es de 1,5 a 2 litros de orina al día desde los riñones hasta el final de la uretra, proceso que requiere el funcionamiento adecuado de las pelvis renales, los uréteres, la vejiga y la uretra. La uropatía obstructiva se produce cuando un defecto estructural o funcional del tracto urinario bloquea o reduce el flujo de orina. La nefropatía obstructiva se produce cuando la uropatía obstructiva altera la función renal. El incremento de la presión hidrostática en sentido proximal desde la zona de la obstrucción distal puede dilatar los elementos del tracto urinario, lo que se denomina hidronefrosis. Como la recuperación de la función renal se relaciona de manera inversa con la duración y gravedad de la obstrucción, el diagnóstico precoz y el tratamiento de la uropatía obstructiva son esenciales para conservar la función renal en esta situación. Epidemiología. Aunque existen pocos estudios de poblaciones no seleccionadas, las series de autopsias revelan una frecuencia de un 3,1% de hidronefrosis de forma global, 2,9% en mujeres, 3,3% en hombres. Las series de autopsias de niños menores de 16 años revelan hidronefrosis en el 2,2% de los hombres y en el 1,5% de las mujeres. El 80% de las hidronefrosis suceden en niños menores de 12 meses. En adultos, la hidronefrosis ocurre con la misma frecuencia en ambos sexos en los menores de 20 años, pero debido al embarazo y al cáncer de útero es más frecuente en mujeres que en hombres en las edades de 20 a 60 años. En los mayores de 60 años, la uropatía obstructiva es más frecuente en hombres debido a la enfermedad prostática. La frecuencia anual de hospitalización en Estados Unidos es de 166 por 100.000. Cada año, los alrededor de 2.000 pacientes que comienzan tratamiento por enfermedad renal terminal debido a un supuesto diagnóstico de nefropatía obstructiva representan en torno al 2% de los pacientes con enfermedad renal terminal. Entre estos pacientes, un 4% son menores de 20 años, un 44% tienen 20 a 64 años y el resto son mayores de 64 años. Biopatología. Las contracciones rítmicas y coordinadas de la pelvis renal impulsan la orina desde las papilas renales hacia el extremo proximal del uréter. Las contracciones peristálticas del uréter se coordinan con la apertura periódica de la unión ureterovesical para que la orina pase a la vejiga. A medida que la vejiga se llena, la distensión se detecta en su pared muscular y posiblemente en su epitelio de revestimiento, el urotelio, lo que activa reflejos de relajación que suprimen la contracción de la musculatura de la pared vesical y contraen el esfínter uretral, de modo que la vejiga puede expandirse sin grandes incrementos de la presión intravesical. Cuando el llenado alcanza un nivel crítico, el reflejo de relajación se suprime y se inicia el reflejo de vaciamiento. La supresión de la contracción del músculo supresor finaliza y la estimulación comienza, mientras el esfínter uretral se relaja, lo que ocasiona el aumento de presión necesario para el vaciamiento. La uropatía obstructiva ocurre como resultado de alteraciones funcionales o mecánicas del tracto urinario completo. Los fallos funcionales pueden consistir en la incapacidad para abrir la unión pielo-ureteral o ureterovesical, la imposibilidad de abrir la unión vesico-ureteral o el fallo de los reflejos vesicales. El bloqueo mecánico parcial o completo del tracto urinario a cualquier nivel puede provocar obstrucción. Tabla 123, 1. Causas de obstrucción del tracto urinario. Causas intrarrenales. Nefropatía por ácido úrico precipitados de sulfamidas precipitados de aciclovir e indinavir, y el mieloma múltiple. Ureterales. Intrínsecas intraluminales nefrolitiasis necrosis papilar coágulos sanguíneos bolas de hongos intramurales disfunción de la unión pielo-ureteral disfunción de la unión ureterovesical válvulas ureterales, pólipos o tumores estenosis ureterales esquistosomiasis tuberculosis cicatrices por manipulación instrumental fármacos, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, extrínsecas sistema vascular aneurismas.
Aorta abdominal o vasos ilíacos, vasos aberrantes. Unión pielo-ureteral venosos. Ureter retrocavo, aparato digestivo, enfermedad de Crohn, diverticulitis, absceso apendicular, cáncer de colon, tumor, absceso o quiste pancreático, aparato reproductor, útero. Embarazo, prolapso, tumores, endometriosis, ovario. Abscesos, tumores, restos ováricos, quistes del conducto de Gardner, abscesos tubo-ováricos, enfermedad retroperitoneal, fibrosis retroperitoneal, radiación, fármacos, idiopática, inflamatoria. Tuberculosis, sarcoidosis, hematoma, tumores primarios, por ejemplo, linfoma, sarcoma, tumores metastásicos, por ejemplo, cérvix, ovario, vejiga, colon, linfocele, y la lipomatosis pélvica. Vejiga. Vejiga neurógena, diabetes mellitus, defectos de la médula espinal, traumatismo, esclerosis múltiple, ictus, enfermedad de Parkinson, raquia, anestesia, anticolinérgicos, disfunción del cuello vesical, cálculos vesicales y el cáncer de vejiga. La uretra. Estenosis uretral, hipertrofia o cáncer de próstata, y la obstrucción por manipulación instrumental. La obstrucción funcional o mecánica puede producirse en cualquier punto del tracto urinario, desde la pelvis renal y la uretra proximal hasta el final de la uretra, fimosis. Debido a que el diagnóstico y el tratamiento dependen en gran medida de la localización de la obstrucción, las alteraciones se clasifican en función de la localización anatómica y de si la obstrucción se debe a factores dentro del tracto urinario, obstrucción intrínseca, o fuera del mismo, obstrucción extrínseca. La obstrucción intrínseca puede deberse a causas intraluminales o intramurales. Entre las primeras, hay que citar los cálculos o residuos de material, como restos desprendidos de papilas o coágulos en la necrosis papilar. Las causas intramurales pueden ser anatómicas, por ejemplo, tumores o estenosis, o funcionales, por ejemplo, peristaltismo ureteral descoordinado o incapacidad de abrir la unión pielo-ureteral o ureterovesical. Las causas extrínsecas de la obstrucción se agrupan según el órgano causante de la obstrucción. Anatomía patológica y fisiopatología. La obstrucción aguda del flujo urinario desde la nefrona altera de forma reversible el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y la función tubular. Una obstrucción aguda unilateral puede causar alteraciones clínicas sistémicas mínimas, ya que, en ausencia de otra enfermedad, el riñón contralateral compensa la pérdida de función del riñón afectado. La uropatía obstructiva crónica suele ser parcial y de duración prolongada en la mayoría de las ocasiones. Esta obstrucción crónica provoca fibrosis y lesión renal permanente. Dada la facilidad para su estudio en modelos animales, la fisiopatología de la obstrucción completa aguda se conoce mejor que la de la obstrucción parcial. En la obstrucción aguda completa, la filtración glomerular cesa y el transporte tubular se reduce de forma marcada. Justo después del inicio de la obstrucción ureteral completa, el bloqueo del flujo de la orina incrementa en gran medida la presión tubular intraluminal, que se transmite de forma retrógrada hacia el glomérulo. La dilatación inicial de la arteriola aferente mantiene la filtración glomerular. Sin embargo, la producción local de los potentes vasoconstrictores angiotensina 2 y tromboxano disminuye enseguida el flujo sanguíneo renal, la presión de filtración glomerular y la velocidad de filtración glomerular. La angiotensina y el tromboxano también contraen las células mesangiales glomerulares, lo que reduce el área del lecho capilar glomerular disponible para la filtración. Al mismo tiempo, los niveles de las prostaglandinas E2 e I2 se elevan y atenúan el nivel de vasoconstricción. La obstrucción también altera la capacidad de los túbulos renales, incluidos el túbulo proximal, la rama gruesa ascendente del asa de Henle y los tubos colectores corticales y medulares, para absorber sodio, secretar potasio y ácido, y concentrar y diluir la orina. La reducción del transporte tubular se debe a la liberación local de mediadores, como la prostaglandina E2, que inhibe el transporte, la acumulación local de macrófagos y la liberación de mediadores inflamatorios, así como a mecanismos intrínsecos de las células epiteliales tubulares. Cuando la diuresis se detiene o se enlentece de manera marcada, la llegada reducida de solutos a las células tubulares frena la velocidad de entrada apical de sodio, lo que reduce la síntesis y el despliegue en la membrana plasmática de proteínas transportadoras esenciales, como el sodio, potasio ATPasa, y los transportadores apicales de entrada de sodio, como el canal epitelial de sodio y el cotransportador sodio, potasio, cloro. A medida que la obstrucción se prolonga, se produce fibrosis y lesión permanente.
Además de la disminución de la reabsorción de sal, la reducción de la reabsorción de solutos en la rama ascendente gruesa provoca la pérdida de las concentraciones elevadas de solutos en el intersticio medular. La obstrucción reduce también de forma marcada la síntesis y el tránsito en la membrana de acuaporinas, sobre todo de acuaporina. El impacto combinado de la ausencia de acumulación medular de solutos y de la menor actividad de acuaporina causa una incapacidad para concentrar y diluir la orina. Con la obstrucción bilateral completa, la pérdida de la función de ambos riñones provoca la acumulación de sal, agua y toxinas urémicas, acidosis e hiperpotasemia. La acumulación de sal y agua da lugar a un aumento de las concentraciones de hormonas natriuréticas, como el péptido natriurético auricular, cininas y prostaglandinas, así como a una reducción de hormonas ahorradoras de sal, como la angiotensina 2, las catecolaminas y la aldosterona. Si los riñones no resultan gravemente dañados por la obstrucción, estos cambios hormonales actúan de manera sinérgica con la situación postobstructiva de los riñones para aumentar la filtración glomerular y reducir la reabsorción tubular de sal después de que se elimine la obstrucción. La nefropatía obstructiva disminuye en gran medida la capacidad de los segmentos de la nefrona distal para secretar potasio y ácido, lo que provoca hiperpotasemia y acidosis metabólica sin hiato aniónico. Con la acidemia, la incapacidad de acidificar la orina puede ponerse de manifiesto por un pH urinario elevado, mayor que 5,5, y un hiato aniónico urinario positivo, sodio y potasio urinarios más elevados que el cloruro urinario, lo que indica la incapacidad de la nefrona distal para excretar amonio en la orina. En pacientes ancianos, sobre todo en aquellos con uremia, la obstrucción crónica parcial se asocia con hipoaldosteronismo hiporeninémico. En esta situación, la hiperpotasemia y la acidosis metabólica sin hiato aniónico se deben a la combinación de una producción inadecuada de aldosterona para el nivel de potasio y de F sanguíneo, y una inadecuada respuesta tubular a la aldosterona secundaria a la disfunción tubular. La obstrucción uretral crónica parcial, como la causada por hipertrofia prostática en hombres, puede causar dilatación y remodelación de la vejiga. En circunstancias normales, a medida que la vejiga se llena, los receptores de distensión de la pared vesical y posiblemente del epitelio detectan el llenado. La señalización de impulsos aferentes a los centros del tronco del encéfalo transmite impulsos eferentes para inhibir la contracción de la pared vesical, permitiendo que la vejiga se llene con un incremento modesto de la presión hidrostática. Estos reflejos de llenado vesical tensan también el esfínter uretral interno y permiten el mantenimiento de la continencia sin la necesidad de una contracción voluntaria del esfínter externo. Sin embargo, el llenado vesical con volúmenes de 200 a 300 mililitros en las mujeres y de 300 a 400 mililitros en los hombres activa receptores de distensión adicionales, lo que estimula los centros troncoencefálicos de la micción. Las señales eferentes desde estos centros aumentan el reflejo de contracción del músculo detrusor de la vejiga, relajan el esfínter interno y alertan a la corteza cerebral de la necesidad de orinar. Cuando la vejiga se llena más, el reflejo de la micción se hace más fuerte, la urgencia para orinar se hace incómoda e inminente y la vejiga comienza a contraerse contra el esfínter externo voluntario, lo que hace difícil mantener la continencia. En la obstrucción uretral crónica, la micción requiere una presión de contracción más elevada, lo que provoca la hipertrofia del músculo detrusor. La vejiga se vacía de forma incompleta y los volúmenes residuales se incrementan. Al principio, la orina retenida debido a un vaciamiento incompleto disminuye la capacidad de volumen de la vejiga entre las micciones, lo que da lugar a polaquiuria y nicturia. Con el tiempo, el remodelado de la vejiga y los cambios de los reflejos autónomos hacen que la transición desde la acomodación vesical hasta el reflejo de la micción puede retrasarse y tener lugar con volúmenes de llenado vesical cada vez mayores. Cuando el reflejo de la micción se activa bruscamente en pacientes cuyas vejigas están dilatadas, aparece urgencia miccional, pequeñas pérdidas de orina e incontinencia manifiesta. Algunos de estos mismos síntomas ocurren en mujeres con alteraciones del suelo pélvico que impiden un funcionamiento normal de la vejiga. El remodelado de la pared vesical y las presiones elevadas durante la micción pueden incrementar la presión retrógrada hacia los uréteres y produce los cambios fisiológicos de obstrucción crónica, incluida una menor capacidad para acidificar y concentrar la orina, así como un descenso de la filtración glomerular. La respuesta renal a la liberación de la obstrucción depende de varios factores, como el carácter unilateral o bilateral de la obstrucción, así como la intensidad y la duración de la misma.
La liberación de una obstrucción unilateral aguda provoca el cese gradual de la vasoconstricción renal y la recuperación rápida de la filtración glomerular. Debido a que los mecanismos de transporte tubular pueden estar todavía inhibidos, después de la obstrucción pueden persistir una pérdida de sal, una incapacidad para secretar potasio y ácido, así como una incapacidad para concentrar y diluir la orina, lo que da lugar a la producción de una gran cantidad de orina isostenúrica, orina con una tonicidad similar a la del plasma, desde el riñón afectado. Sin embargo, el riñón contralateral sano compensa estas alteraciones del transporte tubular. La liberación de una obstrucción bilateral aguda puede provocar la excreción de un volumen elevado de diuresis y pérdidas notables de sal. Manifestaciones clínicas. La presentación clínica de la uropatía obstructiva depende del grado, parcial o completo, duración, aguda o crónica, y localización de la obstrucción, así como de si están afectados uno o ambos riñones. Los pacientes pueden estar asintomáticos incluso con una obstrucción intensa, sobre todo si su desarrollo ha sido gradual. Tabla 123, 2. Manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio en la obstrucción del tracto urinario. Sin síntomas, hidronefrosis crónica, dolor intermitente, hidronefrosis crónica, concentraciones elevadas de nitrógeno úrico en sangre y creatinina sérica sin otros síntomas, hidronefrosis crónica, cólico renal, causado generalmente por cálculos ureterales o necrosis papilar, cambios miccionales anuria u oliguria, insuficiencia renal aguda, poliuria, obstrucción incompleta o parcial, diuresis fluctuante hematuria masas palpables en el flanco, riñón hidronefrótico, por lo general en lactantes, suprapúbicas, vejiga distendida, hipertensión dependiente de volumen, debida por lo general a obstrucción bilateral crónica, dependiente de renina, debida por lo general a obstrucción unilateral aguda, infecciones urinarias repetidas o infección refractaria al tratamiento, acidosis hiperclorémica, hiperpotasémica, causada generalmente por defecto de la secreción tubular de hidrogeniones y potasio, hipernatremia, observada en lactantes con obstrucción parcial y poliuria. Policitemia, producción renal incrementada de eritropoyetina. Síntomas del tracto urinario inferior. Dificultad y retraso miccionales, urgencia miccional, incontinencia, goteo posmiccional, disminución de la fuerza y del calibre del chorro miccional, nicturia. Síntomas. En pacientes con obstrucción aguda, la distensión vesical debida a la incapacidad para relajar el esfínter uretral, por ejemplo, en el postoperatorio, provoca un dolor agudo. Por el contrario, cuando la obstrucción uretral es muy lenta, como sucede con la hipertrofia prostática, la vejiga puede llegar a adquirir un volumen enorme sin causar ningún dolor significativo. El cólico renal producido por la distensión brusca del uréter es una manifestación frecuente del paso de un cálculo renal, con o sin obstrucción ureteral aguda. El cólico renal es un dolor intenso punzante localizado en el flanco, cuando el cálculo está en el tercio superior del uréter, o con irradiación a la ingle o las estructuras pélvicas, cuando el cálculo se localiza en los 2 tercios inferiores del uréter. Los pacientes con obstrucción crónica parcial pueden no tener síntomas o presentar dolor intermitente. La obstrucción ureteral parcial crónica suele causar dolor intermitente en el flanco. El dolor abdominal irradiado al flanco durante la micción puede indicar un reflujo vesíco-ureteral. El incremento del volumen de orina con la administración de cargas de líquido o diuréticos puede provocar dolor en pacientes con obstrucción parcial por distensión de la pared ureteral. En pacientes con obstrucción ureteral bilateral completa, con obstrucción completa de un riñón único funcionante o con obstrucción completa del flujo urinario distal a la vejiga, se produce una insuficiencia renal aguda anúrica. Los pacientes con obstrucción parcial pueden tener volúmenes de orina normales o poliuria. En algunos casos, la obstrucción parcial impide la concentración urinaria, lo que causa poliuria, incremento de la sed y a veces hipernatremia. Aunque es infrecuente, los antecedentes de oliguria alternando con poliuria o un inicio brusco de anuria sugieren con fuerza una uropatía obstructiva. La obstrucción bilateral completa o la obstrucción completa de un riñón único funcionante puede causar signos, síntomas y datos de laboratorio de insuficiencia renal aguda con sobrecarga de volumen, hipertensión y alteraciones metabólicas.
Por el contrario, la obstrucción unilateral con un riñón contralateral funcionante no suele causar manifestaciones de insuficiencia renal, ya que el riñón funcionante puede compensar en gran parte la incapacidad de filtración y del transporte tubular del riñón obstruido. Si la obstrucción afecta a ambos riñones, los pacientes pueden tener síntomas de insuficiencia renal, como nicturia y poliuria debidas a la incapacidad para concentrar la orina y niveles incrementados de potasio, fosfato, creatinina y nitrógeno úrico en sangre. Dada la complejidad del llenado y vaciado de la vejiga, diversas alteraciones de estos procesos pueden dar lugar a molestos síntomas del tracto urinario inferior, como incontinencia, tenesmo vesical, poliaquiuria y disuria. Estos trastornos, entre los cuales se encuentran la cistitis intersticial y los síntomas uretrales, están presentes en distinta medida en el 20 al 40% de los adultos mayores de 50 años. La obstrucción uretral provoca a menudo síntomas como disminución de la fuerza y el calibre del chorro urinario, poliaquiuria, retardo miccional, incontinencia, nicturia, goteo posmiccional y tenesmo miccional. La vejiga neurógena puede alterar la micción y dar lugar a poliaquiuria, tenesmo miccional e incontinencia. La incontinencia puede aparecer a consecuencia del llenado excesivo de la vejiga y el vaciamiento reflejo por falta de sensación de llenado vesical o por imposibilidad de vaciamiento adecuado, incontinencia por rebosamiento. Exploración física. En pacientes con obstrucción ureteral aguda, la exploración física puede ser normal o revelar hipersensibilidad dolorosa en el flanco, que puede indicar una obstrucción o pielonefritis. El cólico renal puede causar distensión abdominal y poner de manifiesto un peristaltismo reducido con disminución de los ruidos intestinales. Los riñones dilatados por la hidronefrosis crónica pueden ser palpables en la exploración abdominal o pueden causar hipersensibilidad dolorosa en el ángulo costovertebral y rigidez en el flanco. En pacientes con obstrucción aguda distal a la vejiga, la distensión vesical aguda puede ser detectable como una masa suprapúbica, y la vejiga mostrar hipersensibilidad dolorosa. En el contexto de distensión vesical, el tacto rectal en hombres puede mostrar hipertrofia prostática, mientras que la exploración pélvica en las mujeres puede evidenciar masas pélvicas. La uropatía obstructiva puede causar hipertensión debido a retención de sal y agua. La exploración de las vías sensitivas y los reflejos de los nervios sacros suelen poner de manifiesto causas neurológicas de retención urinaria. Pruebas de laboratorio. Los pacientes con obstrucción pueden presentar hematuria macroscópica, sobre todo en el contexto de cálculos ureterales, que pueden producir abrasión del urotelio y causar hemorragia a su paso. El examen microscópico de la orina muestra eritrocitos redondos normales, que se pueden distinguir de los eritrocitos dismórficos característicos de la hematuria de la enfermedad glomerular, en la cual los eritrocitos atraviesan el glomérulo y permanecen en los túbulos durante un período prolongado. La hematuria macroscópica de cualquier causa puede ocasionar coágulos, que por sí mismos pueden causar obstrucción. Tabla 123, 3. Pruebas diagnósticas utilizadas para la uropatía obstructiva. Obstrucción del tracto urinario superior. Ecografía, radiografía simple de abdomen, pielografía intravenosa o excretora, pielografía retrógrada, renografía isotópica, tomografía computarizada, resonancia magnética, estudios de flujo, presión, prueba de Whittaker. Obstrucción del tracto urinario inferior. Tomografía computarizada, resonancia magnética, cistoscopia, cistouretrografía miccional, uretrografía retrógrada, pruebas urodinámicas, cistometrografía, electromiografía y perfil de presión uretral. Una infección del tracto urinario en un hombre joven o infecciones urinarias repetidas en mujeres sin causa aparente sugieren una lesión estructural del tracto urinario y se asocian con frecuencia a obstrucción completa o parcial. La infección ocurre con más frecuencia en pacientes con obstrucción que afecta a la vejiga o a la uretra, debido probablemente a la alteración de las defensas normales que protegen del acceso y la adhesión bacteriana al urotelio vesical. El hallazgo de microorganismos no habituales, por ejemplo, Pseudomonas o Proteus spp. En pacientes que no han sido sometidos a manipulación instrumental sugiere una alteración de los mecanismos de defensa normales y una posible obstrucción. Dependiendo de la extensión y duración de la obstrucción, la uropatía obstructiva empeora la función renal. Con frecuencia se desarrolla hiperpotasemia y acidosis sin hiato aniónico, debido a acidosis tubular renal distal.
La obstrucción crónica y más completa causa una lesión renal permanente y puede culminar en enfermedad renal terminal. Cualquier paciente sin antecedentes de enfermedad renal que tenga un empeoramiento significativo de la función renal debería ser evaluado para descartar una uropatía obstructiva, sobre todo si el sedimento urinario es anodino. Además, la obstrucción se debería considerar como una posible causa de deterioro acelerado de la función renal en pacientes con una enfermedad subyacente. En algunos riñones obstruidos, la vasoconstricción puede reducir el flujo sanguíneo cortical y la presión de oxígeno, lo que causa un incremento de la producción de eritropoyetina y policitemia, que se revierte con la liberación de la obstrucción. Diagnóstico. Debido a que la uropatía obstructiva puede ser asintomática o bien manifestarse de muchas maneras diferentes, es posible que el diagnóstico no sea evidente. Sin embargo, el diagnóstico precoz y un tratamiento temprano reducen la magnitud de la lesión renal a largo plazo. La edad, el sexo y las enfermedades concomitantes suelen ayudar a identificar la causa de la obstrucción. En niños, las obstrucciones de la unión pielo-ureteral o ureterovesical de origen congénito son una causa destacada de enfermedad renal terminal. En mujeres adultas, las complicaciones del embarazo o las neoplasias malignas del aparato reproductor, como el cáncer de cérvix o uterino, pueden causar obstrucción debido a la compresión de los uréteres o de la unión ureterovesical. La obstrucción infravesical explica menos del 50% de los síntomas del tracto urinario inferior en hombres. En hombres mayores, la hipertrofia o el cáncer prostático con frecuencia causan obstrucción uretral. En pacientes ambulatorios, los antecedentes de cólico renal, dolor en el flanco o hematuria pueden sugerir enfermedad litiásica causante de obstrucción ureteral. Los cambios del volumen o la frecuencia miccional, como anuria, poliuria u oscilaciones desde la oligoanuria a la poliuria, pueden sugerir obstrucción. La disfunción de la vejiga se sospecha por síntomas de polaquiuria, urgencia miccional y nicturia. Además, los antecedentes de situaciones que predispongan a uropatía obstructiva, como drepanocitosis, ingestión crónica de niveles elevados de analgésicos, necrosis papilar, enfermedad litiásica previa o cáncer abdominal, que puede causar obstrucción ureteral, deberían suscitar la sospecha de obstrucción. Por último, la presencia de un riñón único funcionante debería hacer pensar en la obstrucción unilateral como la causante de uremia. En los pacientes ingresados, la monitorización del patrón de la diuresis puede poner de manifiesto la presencia de oligoanuria o poliuria. Pruebas de laboratorio. La evaluación inicial de laboratorio consiste en un análisis de orina cuidadoso y un panel estándar de bioquímica. La orina puede presentar hematuria en los casos de litiasis, bacteriuria y numerosos granulocitos en el contexto de obstrucción o infección o un pH urinario mayor de 7,5 en el caso de infección crónica por microorganismos urealíticos. La bioquímica sérica puede poner de manifiesto hiperpotasemia, acidosis sin hiato aniónico y, en menos casos, hipernatremia. El análisis bioquímico correspondiente de la orina puede mostrar un pH mayor de 5,5, la ausencia de un hiato aniónico negativo e isostenuria. El sedimento de orina también puede mostrar la presencia de cristales, ácido úrico u oxalato cálcico, lo que sugiere enfermedad litiásica. Además, las determinaciones de laboratorio deberían incluir las concentraciones de nitrógeno úrico en sangre y creatinina para evaluar la idoneidad de la filtración glomerular. Pruebas diagnósticas. Cuando se sospecha una uropatía obstructiva, la ecografía es el mejor método de cribado, ya que es muy sensible, segura y barata, y no se expone al paciente a contraste o a radiación ionizante. Debido a su seguridad y al bajo coste, la ecografía se suele emplear en pacientes con insuficiencia renal aguda para descartar una obstrucción, aunque la ecografía practicada en ausencia de sospecha clínica de obstrucción raramente encuentra una nefropatía obstructiva clínicamente significativa. La ecografía puede revelar dilatación de los cálices, la pelvis renal y, en ocasiones, del uréter proximal. También es la prueba diagnóstica de elección para la nefrolitiasis. En pacientes con cálculos, la determinación del índice de resistencia renal mediante ecografía Doppler en color bilateral puede ayudar a predecir qué pacientes progresarán a dilatación y obstrucción ureteral. Se producen falsos positivos, dilatación en ausencia de obstrucción, en pacientes con anomalías congénitas, durante la micción y en muchos pacientes que tienen conductos ileales.
Los falsos negativos pueden ocurrir debido a que la pelvis y los cálices no se dilatan a pesar de la obstrucción, como puede suceder en la fibrosis retroperitoneal o en la depleción de volumen. En estas situaciones, el uso de la ecografía Doppler en color puede detectar a veces la obstrucción y sus causas. Debido a la posibilidad de que existan falsos negativos en la ecografía, la tomografía computarizada está justificada cuando el contexto clínico es muy sugestivo de obstrucción y los hallazgos de la ecografía son negativos. La tomografía computarizada puede definir la localización anatómica de la obstrucción en pacientes en quienes se ha observado una hidronefrosis en la ecografía, o puede identificar la obstrucción en pacientes con una ecografía negativa. En el contexto del cáncer o de otras lesiones estructurales que obstruyan los uréteres o invadan la vejiga, la tomografía computarizada puede ayudar a identificar la causa de la obstrucción. La tomografía computarizada y, en algunos centros, la resonancia magnética son los métodos ideales para diagnosticar la fibrosis retroperitoneal, una enfermedad poco frecuente que puede producir obstrucción ureteral bilateral parcial o total. Figura 123, 1. A. Ecografía renal de un riñón sano. Se ve claramente el contorno renal y los cálices, áreas más oscuras, son pequeños y poco definidos. B. Ecografía renal de un riñón obstruido. La flecha apunta directamente a un cáliz renal dilatado. Se ven otros cálices dilatados como áreas oscuras grandes y redondas adyacentes al cáliz marcado con la flecha. Como orientación, el extremo de la cola de la flecha se superpone al margen de la corteza renal. La resonancia magnética potenciada en difusión puede detectar de forma no invasiva cambios de la perfusión renal y de la densidad tisular que se producen durante la obstrucción ureteral aguda, y la resonancia magnética es muy sensible para estudiar casos con sospecha de uropatía obstructiva. Sin embargo, el uso de resonancia magnética se ve limitado por el riesgo de fibrosis sistémica nefrógena en pacientes azoémicos, sobre todo si la filtración glomerular es menor de 30 ml por minuto. El diagnóstico definitivo de la localización de la obstrucción puede obtenerse por pielografía retrógrada, en la que el contraste se inyecta directamente en los uréteres mediante catéteres insertados en la uretra y la vejiga, o por pielografía anterógrada, en la que el contraste se inyecta en la pelvis renal mediante un catéter percutáneo. La pielografía retrógrada se realiza cuando se ha diagnosticado una obstrucción o hay una fuerte sospecha de que exista. Esta prueba localiza con precisión el lugar de la obstrucción y guía al urólogo en la colocación de endoprótesis para liberar la obstrucción. Cuando se ha identificado una disfunción o lesiones de la vejiga, los cistogramas retrógrados pueden definir la anatomía vesical. Además, la cistometrografía con pruebas urodinámicas puede determinar la fuerza de la función del detrusor, determinar si el detrusor y el esfínter actúan de manera coordinada, la ausencia de coordinación se denomina disinergia, y definir el grado de elevación de la presión intravesical y si causa obstrucción al flujo de la orina. Diagnóstico diferencial. Debido a que la uropatía obstructiva puede tener manifestaciones sutiles que pueden simular a las de otras muchas enfermedades, el diagnóstico diferencial depende de los síntomas y signos clínicos iniciales. Aunque la anuria y la insuficiencia renal aguda son sugestivas de uropatía obstructiva, pueden deberse a enfermedades intrarrenales como la glomerulonefritis y la necrosis tubular. Los pacientes con poliuria, hipernatremia y orina diluida pueden tener diabetes insípida central o nefrógena. La uropatía obstructiva es una causa infrecuente de diabetes insípida nefrógena. Los pacientes con acidosis metabólica hiperclorémica hiperpotasémica pueden tener un hipoaldosteronismo hiporeninémico, que se asocia a obstrucción crónica leve u otras enfermedades tubulares. El cólico renal puede simular un dolor abdominal secundario a enfermedades de los aparatos digestivo o reproductor, tales como apendicitis o un quiste de ovario, sobre todo cuando el cólico se asocia con náuseas, vómitos y diaforesis. En algunos pacientes puede ser difícil determinar la causa de los síntomas del tracto urinario inferior. En los hombres hay que estudiar posibles patologías prostáticas y tanto en hombres como en mujeres debe estudiarse la función vesical. Tratamiento. Cuando se diagnostica una nefropatía obstructiva, la estrategia terapéutica se centra en la restauración rápida de un flujo de orina normal, así como en el tratamiento de cualquier infección acompañante y de las complicaciones postobstructivas.
El grado de recuperación de la función renal depende de varios factores, como la magnitud y duración de la obstrucción y el grado de insuficiencia renal previa. Obstrucción aguda. La obstrucción completa provoca insuficiencia renal aguda. Debido a que el grado y la velocidad de recuperación de la función renal dependen de la rapidez con la que se elimina el obstáculo, la resolución precoz de la obstrucción evita las complicaciones de la uremia y la necesidad de diálisis aguda en pacientes con obstrucción bilateral u obstrucción de un único riñón funcionante. Debido a que la obstrucción parcial, en el contexto de enfermedad renal previa, puede provocar una lesión renal irreversible, la eliminación rápida de la obstrucción puede conservar una función renal significativa. En todos los casos de obstrucción, se debería hacer un análisis de orina y un urocultivo para identificar y tratar las infecciones. En pacientes con sepsis urinaria y obstrucción, la sepsis no puede tratarse con éxito hasta que se resuelva la obstrucción. En estos pacientes, también es crucial buscar abscesos perirrenales y drenarlos si existieran. El lugar de la obstrucción y su causa determinan la estrategia terapéutica. Si la obstrucción está en la uretra o se debe a disfunción vesical, la colocación de un catéter uretral puede resolverla. Si los catéteres no pueden pasar a través de la uretra, es necesaria una cistostomía suprapúbica, seguida de una estrategia más permanente, como la derivación quirúrgica o los conductos ileales para evitar una obstrucción recidivante. Si la obstrucción se sitúa en el tracto urinario superior, puede que se requieran catéteres ureterales retrógrados con endoprótesis o tubos de nefrostomía para aliviar la obstrucción. Los catéteres ureterales retrógrados tienen la ventaja de que pueden dejarse endoprótesis internas colocadas para restaurar el vaciamiento normal, lo que evita la necesidad de mantener tubos de drenaje percutáneos. Figura 123, 2. Tomografía computarizada axial con contraste que muestra un corte de la zona media del abdomen donde se aprecia una fibrosis retroperitoneal que rodea la aorta y provoca hidronefrosis izquierda por obstrucción ureteral. Obstrucción aguda causada por cálculos. Los cálculos son la causa más frecuente de obstrucción ureteral. Los aspectos fundamentales del tratamiento son la analgesia, la resolución de la obstrucción y el tratamiento de las infecciones concomitantes. Los cálculos de 5 milímetros o menos se suelen eliminar sin intervención quirúrgica, pero los cálculos más grandes, 7 a 15 milímetros, tienen más probabilidades de causar una obstrucción completa y cuanto más tiempo transcurra menos probable es que sean expulsados sin intervención. Si el cálculo se encuentra por encima del borde de la pelvis y es menor de 15 milímetros, la aplicación de ondas de choque extracorpóreas o litotricia ultrasónica tiene una eficacia del 90%, con eliminación de los fragmentos en el plazo de 3 meses. Es esencial incrementar el volumen de la diuresis después de estas técnicas para ayudar al paciente a expulsar los fragmentos. Para los cálculos localizados por debajo del borde de la pelvis o de mayor tamaño puede realizarse una ureteroendoscopia mediante catéteres introducidos por la uretra. En todos los pacientes con enfermedad litiásica, es crucial identificar la causa e iniciar medidas apropiadas para prevenir nuevos cálculos. La práctica habitual de colocar de forma rutinaria una endoprótesis ureteral después de la ureteroscopia aumenta los síntomas irritativos del aparato urinario inferior, sin que tenga beneficios clínicos demostrables. Obstrucción parcial crónica. Aunque los pacientes con obstrucción parcial crónica pueden encontrarse bien durante mucho tiempo, el proceso obstructivo debería resolverse, debido a que supone una amenaza a largo plazo para la función renal. La resolución precoz es obligatoria cuando la obstrucción parcial progresa a retención urinaria franca, se acompaña de sepsis urinaria, está causando lesión renal y el paciente tiene síntomas como disfunción miccional, dolor en el flanco o disuria. En la mayoría de los casos, la obstrucción parcial crónica se debe a lesiones del tracto urinario inferior, incluida la obstrucción uretral por hipertrofia prostática. En los hombres, la hipertrofia benigna de próstata, que puede permanecer estable durante largos periodos de tiempo, suele responder a los fármacos, pero las decisiones terapéuticas, incluida la cirugía, dependerán de los síntomas, la presencia de infección y el riesgo de disfunción vesical o renal permanentes. La posibilidad de cáncer de próstata también debe considerarse. La fibrosis retroperitoneal idiopática, que es una causa poco frecuente de obstrucción ureteral crónica, puede llegar a producir una obstrucción completa aguda.
El tratamiento no ha quedado establecido de forma definitiva, aunque la prednisona, 1 mg por kilogramo día con reducción progresiva de la dosis a lo largo de 6 meses, se ha demostrado eficaz para evitar o retrasar tratamientos intervencionistas en hasta el 90% de los pacientes. La obstrucción crónica del cuello de la vejiga o de la uretra puede provocar dilatación y remodelación vesical con persistencia asociada de la disfunción y de los síntomas incluso después de la resolución de la obstrucción. En esta situación puede ser adecuado resolver la obstrucción antes de que aparezca una infección y síntomas graves o insuficiencia renal. Las estenosis uretrales pueden tratarse mediante dilatación o uretrotomía. Diuresis postobstructiva. Aunque la diuresis postobstructiva suele ser autolimitada, puede durar desde varios días hasta una semana, y puede causar una depleción de sodio, potasio y cloro con relevancia clínica. Debido a que la diuresis postobstructiva es prolongada y se favorece por una reposición de líquidos excesiva, la administración de volumen únicamente está justificada cuando las pérdidas excesivas causen una clara depleción de volumen. Los parámetros bioquímicos y la osmolalidad de la orina orientan la reposición apropiada. Debido a que la orina suele ser isostenúrica, con una concentración relativamente elevada de sodio como resultado de la disfunción tubular residual, el líquido de reposición adecuado suele ser el suero salino al 0,45% administrado a una velocidad algo más lenta que la de la diuresis. Mediante una monitorización cuidadosa de los signos vitales, el estado volumétrico, la diuresis y la bioquímica y osmolalidad sérica y urinaria, junto con una reposición sensata de líquidos, la diuresis se puede reducir y no causará alteraciones serias del volumen y los electrolitos. La investigación básica continúa descifrando los mecanismos de señalización que inducen la aparición de fibrosis en vez de la reparación en los riñones obstruidos, y es posible que haya nuevos abordajes terapéuticos de la obstrucción. Síntomas del tracto urinario inferior. Dado que no se entienden bien las causas de los síntomas del tracto urinario inferior en ausencia de obstrucción demostrable, infección o enfermedades prostáticas, su tratamiento es empírico y generalmente ineficaz. En los hombres generalmente se recurre a los tratamientos de la hiperplasia prostática. En las mujeres los tratamientos tienden a centrarse en la función vesical y en los cambios del aparato genitourinario relacionados con la menopausia. Pronóstico. La recuperación de la función renal depende de la duración de la obstrucción y de si eso no completa. Si la obstrucción afecta solamente a un riñón y el otro tiene una función relativamente normal, el riñón conservado compensará la pérdida de función del obstruido. Si la obstrucción es relativamente breve y parcial, la función renal mejora, por lo general, y el paciente no presenta síntomas de insuficiencia renal. Sin embargo, si la obstrucción es bilateral, completa o casi completa y persiste durante una semana o más, se produce un daño renal permanente significativo, sobre todo si la función renal ya estaba alterada antes del comienzo de la obstrucción. La diuresis postobstructiva abundante se asocia a recuperación renal, aunque pueden transcurrir varias semanas antes de que la función renal se recupere. Alrededor del 20% de los pacientes pueden presentar insuficiencia renal crónica persistente, y entre el 5 y el 10% pueden requerir tratamiento de depuración renal crónica. Los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior de causa desconocida a menudo presentan síntomas persistentes a pesar de los tratamientos dirigidos a problemas prostáticos o vesicales.